Hola chicos, hoy vamos a trabajar en el desarrollo de la guía número 2 de nuestra asignatura. Vamos a leer la guía primero y después vamos a hacer el desarrollo en nuestro anexo en Excel. Dice así nuestra guía: descripción del proyecto. Usted ha sido contratado para evaluar el proyecto que ofrece dos tipos de productos. La demanda, que se ha estimado para el siguiente periodo, es, y aquí nos dan las cantidades de cada uno de los productos y durante 7 periodos. Por lo tanto, ya se puede determinar que la evaluación del proyecto o el horizonte de evaluación corresponde a 7 años. El precio de venta de los productos, dice, el precio unitario para el producto 1 es de 800 y de 1200 para el producto número 2, los cuales no sufrirán variaciones en el curso del proyecto. En relación a la estructura de costos y gastos, nos indica los costos fijos del negocio corresponden a 70 millones anuales para el tercer año hasta el tercer año para luego ascender hasta los 100 millones de pesos. Los costos variables corresponden al 30% de los ingresos para el producto 2 y al 25% de los ingresos para el producto número 1. Los gastos de administración y ventas son de 25 millones de pesos anuales a partir del primer año del proyecto. Detalles de las inversiones. Activos fijos. La empresa inicialmente para operar deberá invertir en los siguientes activos fijos. Nos señala terreno, infraestructura, maquinaria y vehículos, cada uno cierto con su valor y su vida útil si corresponde. Debido a las características del proyecto, se deberán adquirir nuevos vehículos al final del cuarto año por 60 millones de pesos, con la misma vida útil y condiciones que los anteriores. Todos los activos que quedan al final del proyecto se venderán en 390 millones de pesos. En relación a los activos intangibles, existen gastos de puesta en marcha de 24 millones de pesos, los que se amortizan en 4 periodos. En el tercer ítem de inversión, que es el capital de trabajo, con respecto al funcionamiento se ha determinado el capital de trabajo en 4 meses de ingresos operacionales. En relación al impuesto a las utilidades es de un 27%. Y finalmente el financiamiento, dice, la maquinaria se adquiere mediante un crédito al 12% de interés y se paga en 5 cuotas iguales. ¿Qué es lo que se pide? Construir el flujo de caja económico y financiero del proyecto. Entonces, acá lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar esta tabla de la demanda y la vamos a llevar a nuestro Excel. Y la vamos a pegar acá. Le voy a poner otras líneas más delgadas y vamos a comenzar a hacer el desarrollo. Vamos a copiar acá y vamos a poner precio. Borrar esto y lo vamos a destacar con amarillo. Y dice en relación al precio. El precio del producto 1 dice es de 800 y 1200 para el producto 2. 800 y 1200. Entonces, una vez que tenemos todas las unidades a vender, o sea, la demanda en unidades y el precio, podemos determinar los ingresos del proyecto. Para determinar los ingresos del producto 1, vamos a tomar las unidades a vender del producto 1 en el periodo 1 y las vamos a multiplicar por su precio. Y ese precio lo vamos a fijar. Vamos a hacer lo mismo con el producto número 2. Vamos a tomar las unidades, las 700.000, y las vamos a multiplicar por el precio. Y el precio lo vamos a fijar. Viendo esos dos cálculos de los ingresos de cada uno de los productos, podemos arrastrar la fórmula hasta el periodo número 7. De esa manera vamos a obtener todos los ingresos. Luego tenemos el ítem del activo fijo. Si nos vamos al enunciado, dice acá, en el activo fijo, que todos los activos que quedan al final del proyecto se venderán en 390 millones de pesos. Y además no se indica que alguno de los activos iniciales se venda durante el transcurso del proyecto. Por lo tanto, solo se deben registrar los 390 millones de pesos en el último periodo. Ahí los vamos a reflejar. Luego, en relación al costo variable del producto 1, nos indica lo siguiente. Vamos a ir acá a la estructura de costos y gastos. Dice, los costos variables corresponden al 30% para el producto 2 y 25% para el producto 1. Entonces,
vamos a tomar los ingresos del producto 1 y lo vamos a multiplicar por menos 0,25. Y para el producto 2 dice que corresponde a un 30%. Por lo tanto, lo vamos a multiplicar por 0,3 o por 30%. Y vamos a seleccionar los dos cálculos que acabamos de hacer y arrastramos nuestra fórmula hasta el final del periodo. De esta manera tenemos los costos variables de cada uno de los productos. En relación a los costos fijos, nos indica acá que los costos fijos del negocio corresponden a 70 millones de pesos anuales hasta el tercer año, para luego ascender hasta los 100 millones de pesos. Entonces dice que son 70 millones. Recuerde anteponer el signo negativo para que esto nos quede restando y además nos indica que es un egreso. Entonces hasta el tercer periodo vamos a ocupar 70 millones y luego 100 millones de pesos desde el cuarto periodo. Y podemos hacer lo mismo, arrastrar este valor hasta el final. Por último, en relación a los gastos de administración y ventas, dice que estos son o corresponden a 25 millones de pesos anuales. Y esto no cambia, por lo tanto, arrastramos nuestra fórmula hasta el último periodo. Ya. Luego, cuando entramos acá, a esto que está destacado, nos habla de que estamos frente a los egresos no desembolsables o los gastos no desembolsables. Por lo tanto, debemos determinar cada uno de estos datos que tienen relación con la depreciación, la amortización del intangible y el valor libre de los activos fijos. Para ello, tenemos que situarnos en estas tablas de cálculo que son de alguna manera previas para llevar el cálculo al flujo de caja. Vamos a rellenar cada uno de los valores y su vida útil. Los terrenos, recordemos que no se deprecian, por lo tanto su vida útil es 0. La infraestructura son 150 millones de pesos con una vida útil de 40 años. Tenemos maquinaria por 100 millones de pesos con una vida útil de 10 años. Y finalmente tenemos vehículos por 45 millones de pesos y con una vida útil de los mismos 10 años. Sumamos nuestra inversión inicial, la que nos da 545 millones de pesos. Vamos a hacer el cálculo de la depreciación anual utilizando nuestra fórmula que está acá. Y ya sabemos que la depreciación y depreciación acumulada de nuestro terreno es 0. Entonces vamos a calcular la depreciación anual de nuestra infraestructura. Y esto es 150 millones dividido los 40 años. Nuestra maquinaria, 100 millones dividido los 10 años. Y por último, los vehículos dividido en su vida útil, que son también 10 años. Y de esa manera tenemos todas nuestras depreciaciones anuales. Luego nos convoca el cálculo de las depreciaciones acumuladas. Para eso es importante considerar tanto la vida útil de los activos como el horizonte de evaluación del proyecto, así como cualquier indicación del enunciado que haga referencia tal vez a alguna venta de estos activos iniciales. En este caso, no hay ninguna indicación de que estos activos se vayan a vender durante el horizonte de evaluación del proyecto. Por lo tanto, la pregunta es, recordemos que la depreciación acumulada se determina de la siguiente manera. Vamos a colocar nuestra fórmula acá y vamos a colocar depreciación acumulada igual, ¿cierto?, a la depreciación anual por número de periodos de uso. De uso, ¿cierto?, del activo. Voy a poner esto un poco para acá. Y vamos a dejar número de periodos de uso del activo. Y en este caso, dado que ningún activo se vende,
y que el horizonte de evaluación del proyecto es de 7 años, todos los activos, si ustedes se fijan, tienen una vida útil mayor al horizonte de evaluación. Por lo tanto, ¿cuántos años? La pregunta que se deben hacer es, ¿cuántos años voy a ocupar este activo? Y la cantidad de años que voy a ocupar este activo tiene que ver con el horizonte de evaluación del proyecto. Por lo tanto, voy a tomar la depreciación anual de cada uno de mis activos y lo voy a multiplicar por 7. Y sea también puede copiar la fórmula porque en este caso todos los activos se deben multiplicar por el mismo valor, que es 7. Teniendo ese cálculo, vamos a pasar al valor libro. Y recordemos la fórmula del valor libro. La fórmula del valor libro dice que es el libro es igual a la depreciación sobre el valor de adquisición menos la depreciación acumulada. Base a esa fórmula, entonces vamos a tomar valor de adquisición menos la depreciación acumulada. Sabemos que el terreno no se deprecia, por lo tanto, su valor libro es completamente, su valor de adquisición pasa completamente al valor libre. Luego, para la infraestructura, tomamos el valor de adquisición, que son los 150 millones de pesos, y le restamos la depreciación acumulada. Y hacemos lo mismo con cada uno de los activos siguientes. Vehículos menos la depreciación acumulada. ¿Ya? Y ahí tenemos todo el cálculo de nuestros valores libres de las inversiones iniciales del proyecto. Vamos a ir a nuestra segunda tabla que nos menciona las inversiones de activos fijos durante el proyecto. Y aquí en este caso vamos a ir a esta indicación que dice, debido a las características del proyecto, se deberán adquirir vehículos al final del cuarto año por 60 millones de pesos con la misma vida útil que los anteriores vehículos. Entonces vamos a poner acá vehículos, pero esto es vehículos 2 y se compran en el cuarto año. Antes de dejar esta indicación para después hacer el cálculo de la depreciación acumulada y también saber desde qué año vamos a comenzar a depreciar nuestro activo nuevo. Dice que el valor de adquisición de estos nuevos vehículos es de 60 millones de pesos con la misma vida útil que los anteriores. Aquí vamos a repetir el valor porque no hay más activos que se compren durante el proyecto. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que se hace acá. Vamos a tomar el valor de adquisición y lo vamos a dividir por la vida útil. Y para determinar la depreciación acumulada, como yo les dije, es importante saber en qué año se adquiere este activo. Se adquiere en el 4 para ser usado desde el año 5. Por lo tanto, si lo vamos a usar desde el año 5, desde ese año se puede utilizar la depreciación. ¿Ya? Si lo vamos a usar desde el 5, por lo tanto, el activo se va a ocupar solo 3 años. El año 5, el año 6 y el año 7. Para ello vamos a tomar la depreciación anual y la vamos a multiplicar por 3. Luego el valor libro, vamos a tomar el valor de adquisición menos la depreciación acumulada, tal como nos indica nuestra fórmula que dejamos acá arriba. Y de esa manera llegamos a todos nuestros valores libres de cada uno de nuestros activos, ya sean iniciales o los que se adquirieron durante el horizonte del proyecto. Luego vamos a pasar acá a las inversiones de los activos intangibles. Y eso nos indica que existen gastos de organización y puesta en marcha por 24 millones de pesos, los cuales se amortizan en 4 periodos. Vamos a colocar acá gastos de organización y puesta en marcha por 24 millones de pesos, se amortizan en 4 periodos. Y la forma de determinar la amortización anual es idéntica a cómo se determina la depreciación. Vamos a tomar el valor de adquisición y lo vamos a dividir en los periodos a amortizar. Aquí vamos a repetir el valor porque no hay más activos intangibles o nominales. Entonces tenemos nuestras tablitas de inversiones, activos fijos o no corrientes, ¿cierto? Y los activos intangibles.
Vamos a pasar ahora al financiamiento del proyecto. Y acá nos indica que la maquinaria se adquiere mediante un crédito al 12% de interés y se paga en 5 cuotas iguales. Vamos al valor de la maquinaria, esta tiene un valor de 100 millones de pesos. Por lo tanto, eso es lo que vamos a registrar ahí. La tasa de interés dice que es 12 y un periodo de 5 años. Y aquí tenemos que revisar que es a 5 años, ¿cierto? Y dice que son cuotas iguales. Por lo tanto, al hablar o mencionar que es cuotas iguales, significa que nos está indicando que el método a utilizar es el método francés, donde la cuota es constante. Vamos a colocar acá, vamos a bajar esto un poquito, y vamos a colocar acá, tema francés. Vamos a poner entre paréntesis, cuota constante. Para determinar el valor de la cuota, en el método del sistema francés, se utiliza una fórmula, ¿ya? Esta fórmula también la vamos a dejar planteada acá, a pesar, ¿cierto?, de que Excel nos ofrece una forma de determinarlo de manera mucho más sencilla. Pero de todas maneras, vamos a dejarla enunciada. Y eso habla del valor presente es igual a R, y vamos a ingresar acá una fracción. Una fracción, le vamos a poner paréntesis, 1 menos, 1 más la tasa, y todo eso, vamos a colocar un índice, vamos a cerrar aquí el paréntesis, y esto es elevado a menos n, y cerramos el paréntesis, y todo eso es dividido en i. Como les digo, acá, de todas maneras, existe una función que nos facilita el cálculo, pero vamos a dejar planteado de todas maneras la fórmula. Esto acá, el valor presente serían los 100 millones de pesos. Y acá lo que vamos a buscar es R, que es el valor de la cuota. El interés es 0.12 y el tiempo es 5. Y acá abajo repetimos el 0.12. Eso nos va a dar el valor de la cuota. Si no tenemos Excel, vamos a tener que resolver todo ese paréntesis, y como está multiplicando R, tiene que pasar dividiendo hacia el otro lado, ¿ya? Y lo vamos a dejar planteado, pero como les digo, Excel nos ofrece una herramienta que es bastante simple para determinar el valor de la cuota. Y esta es la siguiente. Vamos a poner igual y vamos a buscar la función pago. La función pago nos va a solicitar 3 variables. La primera variable que solicita es la tasa. Vamos a seleccionar la tasa. Luego la segunda variable que nos solicita es los periodos, NPER, que en este caso son 5. Vamos a colocar punto y coma, y por último nos pide la variable vea el valor actual, que es lo mismo que el valor presente. Y acá el valor presente se debe ingresar con un signo menos para que la cuota nos dé positivo. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Entonces, de esa manera tenemos el valor de nuestra cuota. Vamos a rellenar nuestra tabla con los periodos 1, 3, 4 y 5, y vamos a construirla. Tenemos el saldo insoluto para el periodo 0, que es de 100 millones de pesos, y tenemos el valor de la cuota para los 5 periodos, que son iguales. Vamos a fijar la fórmula, ¿cierto? Y vamos a copiar hasta el periodo número 5. Luego, seguimos construyendo nuestra tabla. Recordemos que la cuota siempre se compone de intereses y amortización. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es determinar el interés. Y para ello vamos a tomar el saldo insoluto y lo vamos a multiplicar por la tasa de interés. Y vamos a fijar la tasa con F4. Solo la tasa.
Luego vamos a seguir construyendo nuestra tabla. Y como sabemos que la cuota se compone de intereses y de amortización y tenemos estas dos variables, por diferencia vamos a calcular el valor de la amortización, que en este caso sería el valor de la cuota menos los intereses. Y finalmente, para determinar el saldo, vamos a tomar el saldo del periodo anterior y le vamos a restar la amortización. Recuerden, y tal como lo hemos visto en otras clases, nunca se resta la cuota, siempre la amortización, porque el objetivo que tiene la columna saldo insoluto es ir mostrando cómo va rebajando el capital inicial que se solicitó como préstamo, ¿ya? Un valor que no incluye intereses, por lo tanto, no se debe restar solo la amortización del capital. Dado que nosotros fijamos acá la tasa, y estas son fórmulas que no tienen celdas fijas, podemos tomar todos estos cálculos y arrastrarlos hasta el final de los periodos y podemos obtener, ¿cierto?, el saldo cero que se busca en la construcción de la tabla. Con todos estos datos ya realizados, podemos volver a nuestro flujo de caja para completarlo con todos los cálculos realizados en el lado derecho de nuestro archivo. Entonces nos vamos a poner acá en el dato de la depreciación y nos vamos a preguntar qué activos se ocuparon en el primer periodo, es decir, qué activos se depreciaron. Y para ello vamos a restar, ¿cierto?, cada uno de los activos que se utilizaron desde el primer periodo, es decir, todas las inversiones iniciales en activo fijo, exceptuando, ¿verdad?, el terreno, porque este no se deprecia. Vamos a tomar los 3.750.000 menos, ¿cierto?, los 10 millones y menos los 4.500.000 de los vehículos. Recuerden que los ingresamos con signo menos para que la suma de estas tres depreciaciones anuales nos quede negativo, considerando que es un gasto no desembolsable, ya que nos va a servir para rebajar los impuestos. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿qué activos vamos a ocupar para el segundo periodo? Bueno, vamos a ocupar los mismos activos, ¿ya? ¿Cuándo cambia? Y para eso hay que estar atento y por eso colocamos este recordatorio acá desde qué año se ocupa o en qué año se compra el activo, porque de esa manera podemos determinar desde qué año debemos considerar la depreciación. En este caso, como el activo se compra para el año 4, recién para el año 5 o para el periodo 5 se van a generar los cambios en el monto de la depreciación. Por lo tanto, en el año 2, estos activos se mantienen constantes. Y ya sabemos que son los mismos que se van a ocupar hasta el periodo 4. También tenemos otra alternativa para no copiarlos todos o hacer en cada uno de los periodos hacer la fórmula. Podemos seleccionar las variables de la fórmula y fijarlas. ¿Hasta cuándo? Hasta el periodo 4, que es hasta donde se mantienen los 4 activos iniciales, perdón, los 3 activos iniciales. ¿Ya? Luego, dado que hay una compra en el cuarto periodo, en el quinto periodo sí va a cambiar la depreciación. Para esto es importante también, para saber cuántos años se van a ocupar los activos, recordemos que acá pusimos la depreciación acumulada y para ese cálculo tenemos que tener claro los años de uso de cada activo. Y acá pusimos que eran 7, por lo tanto todos estos activos se van a tener que depreciar durante los 7 periodos que dura la evaluación del proyecto. ¿Ya? No así este activo, por eso lo vamos a considerar desde el periodo que corresponde, que es el año 5. Y vamos a hacer todo de nuevo. Vamos a tomar la infraestructura, la maquinaria, los vehículos y el vehículo 2. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿van a cambiar los valores para el año 6 y 7? Bueno, la respuesta es no, dado que solo existe la adquisición de un solo activo durante el proyecto. Por lo tanto, puedo hacer exactamente lo mismo que hice acá, que es fijar los valores o hacerlo uno por uno también, teniendo todas las precauciones, ¿cierto?, de que me tiene que dar el mismo valor utilizando siempre el signo negativo. Recuerde que de todas maneras yo le dejé una pauta donde está la opción de hacer
todo en valores positivos y después usted tiene que determinar qué cosas van sumando y qué cosas van restando de acuerdo a esta estructura que está acá. ¿Ya? Una vez registradas todas las depreciaciones, vamos al registro de la amortización del intangible. Y en este caso es bastante más simple el traspaso de los datos o el registro de este, puesto que hay solo un activo intangible, que es los gastos de organización y puesta en marcha, y la amortización anual es de 6 millones, y ese valor lo vamos a fijar y lo vamos a copiar hasta la cantidad de años, o lo vamos a registrar durante los 4 años que se indica que se van a amortizar. Y lo copiamos hasta el año 4. ¿Ya? Bien. Solo nos queda entonces el valor libro. Y el valor libro dijimos que era la suma de todos los valores libros de nuestros activos. En este caso, todos estos valores libros. Recordemos que ningún activo se vendió durante el proyecto, por lo tanto, no se registró o no es necesario registrar valores libros en otros periodos que no sea el último, ¿ya? Dado que ahí está la venta de los activos fijos, es en este mismo año donde debemos registrar los valores libros. Vamos a tomar el valor libro del terreno, el valor libro de la infraestructura, de la maquinaria, de los vehículos y de los vehículos 2. Entonces, determinamos que el valor libro de todos nuestros activos es de 459.250.000 pesos. Si nosotros lo comparamos con nuestro valor de mercado o nuestro valor de venta de los activos, podríamos identificar o visualizar que existe una pérdida por la venta de esos activos fijos. Recordemos que el valor libro lo que muestra es cuál es el valor contable de nuestros activos una vez que se termina el proyecto. No significa que se termine la vida útil, por lo tanto, existe un valor libro, que es lo que aún falta por ocupar de esos activos. Los años que le quedan de vida útil se reflejan en el valor libro. Es decir, en nuestra contabilidad, esos activos valen 359 millones de pesos o 359.250.000 pesos y los estamos liquidando en 390. Por lo tanto, existe una pérdida, ¿cierto? Que no se, nosotros podemos sacar la diferencia, pero cuando se hace la diferencia completa, finalmente se refleja en la utilidad antes de impuestos. En relación a ese mismo concepto, vamos a determinar dicha utilidad. Para determinar esta utilidad, tomamos una suma y vamos a seleccionar desde los ingresos del producto 1 hasta el valor libro. No importa, ¿cierto? Como se los he mencionado anteriormente, que no hayan cifras en las celdas. Eso no importa. Igual las vamos a seleccionar para que nos facilite después la copia, ¿cierto? De nuestra fórmula. Podemos copiar o podemos arrastrar hasta el final. Vamos a hacer el cálculo del impuesto y de la utilidad después de impuestos y después copiamos todas las fórmulas o cálculos que hicimos. Para calcular el impuesto vamos a tomar como base la utilidad antes de impuestos y la vamos a multiplicar por 0.27. También para que nos quede en negativo, considerando que es un egreso real, ¿cierto? Porque tenemos que pagar el impuesto. Y por último, en esta primera parte vamos a determinar la utilidad después de impuestos. Y esto no es más que la diferencia entre la utilidad antes de impuestos y el impuesto como tal. Dado que el valor está en negativo, le vamos a poner más a la fórmula, ¿ya? Para que nos entregue la diferencia entre la utilidad antes de impuesto y el impuesto. Teniendo estos tres cálculos, los seleccionamos y arrastramos la fórmula hasta el final, hasta el periodo 100. Listo. Tenemos listo toda la primera parte, es decir, todos los ingresos y egresos afectos a impuestos. Entonces, ahora vamos a pasar a todo lo que está después de impuestos. Y para ello, lo primero es el ajuste de los gastos no desembolsables. Y recordemos que el ajuste de los gastos no desembolsables dice relación con la suma de la depreciación, la amortización de los intangibles y el valor libro. Lo hacemos en negativo para que el resultado de esta sumatoria nos dé positivo.
Y finalmente se anula el efecto de los gastos no desembolsables en nuestro flujo de caja, que lo que pretende mostrar es los movimientos reales de efectivo, ¿cierto? Para poder determinar después si el proyecto es viable o no. Y para eso, como les digo, se debe anular el efecto de los gastos no desembolsables. Y finalmente solo se ocupan para rebajar, ¿cierto? Dijimos esta base es la base de cálculo para los impuestos. Si la empresa no tuviera esos beneficios tributarios, por ejemplo, en vez de 223 millones, tendría que pagar 230 millones en impuestos, ¿ya? Entonces acá, por eso debemos hacer el ajuste de los gastos no desembolsables y que estos queden en positivo para que se anule el efecto, ¿cierto?, dentro del flujo de caja. Y esto, al igual que en los otros cálculos, simplemente lo arrastramos hasta el periodo número 7. Una vez que ya determinamos eso, vamos a pasar al registro de las inversiones del activo fijo. Y recuerden que las inversiones iniciales se hacen siempre en el año 0, que es el periodo de la inversión. Recuerden que después viene el periodo de la ejecución o operación. Entonces vamos a registrar las inversiones en activos fijos del periodo 0. Y estas ascienden a los 545 millones de pesos de nuestro total acá, de la tabla de las inversiones iniciales en activos fijos o activos no corrientes. Luego vamos a registrar, ¿cierto? Acá la inversión que se hace en el periodo 4 del nuevo activo, ¿cierto? O los vehículos. Luego vamos a registrar la inversión en activos intangibles, que es los gastos de organización y puesta en marcha, que ascienden a 24 millones de pesos. Y finalmente vamos a llegar al tercer ítem de inversión, que es el capital de trabajo, que recordemos son los recursos necesarios para poder llevar a cabo la operación del negocio, mientras, ¿cierto?, este empiece a registrar ingresos o a percibir ingresos por la operación. Entonces, en relación a este concepto, nos indica las instrucciones que el capital de trabajo corresponde, ¿cierto?, a 4 meses de ingresos operacionales. En este caso, estos son nuestros ingresos operacionales. Y 4 meses de ingresos operacionales implica, ¿cierto?, que es un cuatrimestre. 4 meses corresponden a un cuatrimestre. Entonces, la pregunta acá, para facilitar un poco el cálculo, es indicar cuántos cuatrimestres hay en un año. Y hay 3 cuatrimestres, ¿ya? Otra forma de calcularlo, ¿cierto? Bueno, es tomar este monto, sumarlo y dividirlo por 3, o tomar este monto, dividirlo en 12 y multiplicarlo por 4. Vamos a hacer las dos opciones para que usted pueda revisar cuál más le acomoda, ¿ya? Si se fijan, en el ejercicio anterior se planteaba un porcentaje de los ingresos. Ahora, un componente que es la representación de 4 meses de ingresos de operación que corresponden a la inversión en capital de trabajo. El periodo 1 vamos a sumar, ¿cierto?, los ingresos del periodo 1 y los vamos a dividir en menos 3 para que nos dé negativo. Dijimos que tenemos dos formas de llegar a eso. Nosotros sumamos los ingresos, ¿cierto? El periodo 1 tenemos que son 1.320 millones de pesos. Si eso lo dividimos por 3, 440, ¿cierto?, representan finalmente, ¿cierto?, 4 meses de ingresos operacionales. También lo podemos determinar así. Tomamos los 1.320, lo dividimos en 12, ¿cierto? Y ese resultado lo multiplicamos por los 4 meses que indica el ejercicio. Y llegamos a los mismos 440 millones de pesos, ¿ya? Luego, para el periodo 1, recordemos que aquí existe un componente que la inversión en capital de trabajo solo se hace en términos marginales, es decir, entre la diferencia que existe entre el periodo 2 y el periodo 1, o el periodo 3 y el 2, y así sucesivamente, en relación a la variable que estamos utilizando para realizar el cálculo del capital de trabajo, que en este caso son los ingresos operacionales. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar los ingresos del periodo 2, le vamos a quitar un poco de paréntesis esta vez, le vamos a restar los ingresos del periodo 1, ¿cierto?
Vamos a cerrar el paréntesis y vamos a multiplicar por, o en este caso dividir por menos 3. Ya. De esa manera podemos determinar, ¿cierto?, que la inversión en capital de trabajo es para el periodo 1, ¿cierto?, 53.333.333 pesos. Recuerde, se hace por la diferencia que existe entre los periodos. En este caso, la diferencia entre los ingresos del periodo 2 con el periodo 1, ¿ya? Vamos a repetir el cálculo. Vamos a hacer un paréntesis ahí, vamos a sumar los ingresos del periodo 2 y le vamos a restar los ingresos del periodo 1. Ahí, en ese cálculo, ¿cierto? Lo que estamos buscando es la diferencia que existe entre un periodo y otro. Nos dice que es de 160 millones de pesos. Pero nos falta, ¿cierto?, determinar cuál es el capital de trabajo, y para eso tenemos que usar la misma condición que nos entregaron para el periodo 0, que es que representa 4 meses de operación. Entonces, dividimos por menos 3 y determinamos nuestro capital de trabajo. Y acá simplemente lo que hacemos es arrastrar la fórmula hasta el final esta vez, y recuerden que la última celda lo que muestra es la recuperación del capital de trabajo, que son 600 millones de pesos, y si sumamos todas nuestras inversiones nos tiene que dar justamente los 600 millones de pesos. Si usted se fija, en el periodo 2 no hay inversión porque los ingresos del periodo 2 y 3 son iguales, por lo tanto no se requiere invertir en mayor capital de trabajo. Lo mismo ocurre entre los periodos 5 y 6. Son iguales, por lo tanto no se requiere mayor inversión en capital de trabajo. Aquí, si se fija, había una diferencia entre el ejercicio 1 y el 2, en que eliminamos, ¿cierto?, la celda que dice recuperación del capital de trabajo y la generamos directamente ahí y mediante la misma fórmula, ¿ya? Si usted quiere, puede copiar todos los valores, llegar hasta el periodo 6 y finalmente sumar todos estos valores. Y va a llegar a los mismos 600 millones de pesos. Ahí, a los mismos, ¿ya? Es lo mismo hacer eso que es llegar con la fórmula hasta el final, ¿ya? Por último, vamos a terminar, por último, en esta parte del flujo de caja económico, vamos a tomar, ¿cierto?, una sumatoria desde la utilidad después de impuestos hasta el capital de trabajo. Vamos a hacerlo de nuevo, una sumatoria con la utilidad después de impuestos y hasta el capital de trabajo. Fórmula la arrastramos hacia el final y vamos a obtener el flujo económico de nuestro proyecto, ¿ya? Vamos a borrar acá y vamos a hacer ahora el efecto financiero de nuestro flujo de caja. Para ello vamos a seleccionar las cifras del flujo económico obtenidas anteriormente. Simplemente vamos a enlazar y también podemos seleccionar hasta el final y arrastrar nuestra fórmula. Luego vamos a registrar todos los datos que aparecen acá en nuestra tabla de amortización. Vamos a centrar principalmente nuestra atención en estas dos columnas, en los intereses y la amortización. Y vamos a hacer el enlace, primer año de intereses, con el primer año de intereses de nuestra tabla. Segundo periodo de intereses, tercer periodo, con un signo negativo. Recuerden que tenemos que pagar los intereses. Y ahí sí. Y finalmente el periodo 5. Vamos a dejar pendiente ese ahorro de impuestos porque vamos a traspasar todos los datos que necesitamos primero y después vamos a hacer ese cálculo. El préstamo usted lo puede seleccionar desde el valor presente o desde el saldo insoluto. Es exactamente el mismo. Ese se ingresa sumando o en valor positivo, porque no es un ingreso para la empresa, sino que es un ingreso porque el banco le está otorgando, ¿cierto?, este monto para poder financiar parte
de la ejecución del proyecto. Finalmente, la amortización del préstamo vamos a hacer las mismas cosas. Vamos a seleccionar cada una de las amortizaciones correspondientes a cada uno de los periodos. Periodo 3, periodo 4 y periodo 5. Yo les sugiero siempre para comprobar que copió bien, que sume esto y tiene que dar el valor de la cuota. 27,740, 27,740, 27,740, 27,740 y 27,740. ¿Ya? Una vez que ya tenemos traspasados los datos que necesitamos para el flujo, el efecto del flujo financiero, vamos a determinar el beneficio tributario. Y para ello, el beneficio tributario, recuerden que solo lo tienen los intereses, no lo tiene la amortización del crédito. Por eso tenemos que poner los datos por separado. ¿Ya? No hay beneficio tributario por el pago de la cuota completa, sino que solo por los intereses. Por eso se separa, porque si no, si fuera más simple, poner directamente el valor de la cuota que se compone de estas dos cosas o de estas dos variables. Pero solo la legislación nos permite rebajar o tener beneficio por los intereses. Entonces, para determinar el ahorro de impuestos, vamos a multiplicar por menos 0,27 para que el valor nos dé positivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al la empresa tomar un crédito, ¿cierto?, para hacer este proyecto, significa un ahorro de impuestos de 2.240.000 en el primer periodo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, mi beneficio tributario tiene que ver, dijimos, con adquirir una deuda. ¿Ya? La legislación permite que la deuda pueda rebajar, los intereses de la deuda puedan ser rebajados de la base imponible y yo pagar menos impuestos. ¿Ya? Y hacemos lo mismo con el tercer periodo, por menos 0,27, y después usted copia la fórmula hacia el lado. Una vez que ya tenemos todos los datos ingresados en nuestro flujo financiero, vamos a determinar nuestro flujo neto financiero. Y para ello vamos a tomar desde el flujo de caja económico hasta la amortización del préstamo. Como les digo, no importa que no hayan cifras en las celdas, es solo para efectos de practicidad. ¿Ya? Acá una segunda fórmula, que es exactamente la misma, una sumatoria desde el flujo de caja económico hasta la amortización del préstamo. Y podemos copiar nuestra fórmula hacia el lado. ¿Ya? Eso es, ellos, el flujo de caja, ¿cierto? Para esta guía número 2. Tenemos el flujo de caja económico y tenemos el flujo de caja financiero. Los invito a realizar las consultas que vayan surgiendo o las inquietudes que surjan después de la revisión de este desarrollo de la guía número 2. Recuerden que tenemos el foro para poder comunicarnos e ir colaborando con el aprendizaje de todos. ¿Ya? Les pido que por favor utilicemos esa herramienta de comunicación. ¿Ya? Cualquier consulta, de todas maneras, pueden también hacerla llegar a mi correo electrónico. Dejo esta pauta que va a estar disponible, ¿cierto?, junto con este video tutorial del desarrollo de esta guía número 2.